Hola, hoy me quiero referir a un concepto que estudiamos en química y que es fundamental para entender cómo se enlazan químicamente dos átomos para formar una molécula. Me refiero al concepto de electronegatividad. El concepto de electronegatividad fue introducido por el químico norteamericano Linus Pauling, quien de hecho recibió el Premio Nobel de Química en 1954. ¿Y qué es la electronegatividad? La electronegatividad es una medida de la fuerza con la que un átomo atrae electrones de otro átomo para enlazarse químicamente. La electronegatividad, como fue definida por Linus Pauling, fue introducida a través de una escala de alguna manera arbitraria. O sea, el número que se asigna de electronegatividad a un átomo no viene de una medición, sino es una escala que de hecho se conoce como escala de Pauling hoy en día, que fue introducida por él para reflejar justamente este comportamiento. Y en la tabla periódica, la electronegatividad es un número que crece de izquierda a derecha en un periodo cualquiera de la tabla periódica y que crece de abajo hacia arriba en un grupo. Es decir, los elementos que se encuentran más hacia la derecha en un periodo y más hacia arriba en un grupo, esos elementos son más electronegativos. Y los elementos que se encuentran más hacia la izquierda en un periodo y más hacia abajo en un grupo, esos elementos en la tabla periódica son menos electronegativos. Así, por ejemplo, Linus Pauling asignó, es una asignación, repito, el número que tú ves en la tabla periódica de la electronegatividad no es una medición, es una escala de alguna manera arbitraria para tomar en cuenta este comportamiento de los átomos. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, un elemento que se encuentra justamente en la parte superior del grupo 7, el grupo más hacia la derecha de la tabla periódica, sin tomar en cuenta los gases nobles que no reaccionan básicamente de manera química. Entonces el grupo 7 es el grupo más hacia la derecha y el flúor es el más hacia arriba en su grupo, por tanto es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y tiene una electronegatividad de 4.0, que reitero no es una medida de algo, sino una escala que él introdujo y asignó por tanto al flúor esa electronegatividad. Y el elemento, los elementos menos electronegativos en la tabla periódica son el cesio y el francio. Esos dos elementos que se encuentran justamente en la el primer grupo de la tabla periódica y en la parte inferior tienen una electronegatividad ambos de 0.7. Estos son los menos electronegativos, este es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Y todos los demás elementos tienen electronegatividades justamente entre 0.7 y 4. Reitero, a eso le llamamos hoy en día escala de Pauling, de Linus Pauling. Repito, un químico connotado norteamericano, que trabajó extensamente en este concepto de la electronegatividad para entender cómo se enlazan químicamente los elementos para formar una molécula, por ejemplo. ¿Y qué es lo que es relevante aquí? Que la diferencia en electronegatividad entre dos elementos, cuando ellos se enlazan químicamente, define el tipo de enlace químico. Por ejemplo, si nosotros tenemos que dos átomos se van a enlazar químicamente y la diferencia en electronegatividad es menor o igual a 0.4, entonces ahí tenemos lo que se llama un enlace covalente no polar. Ese es el tipo de enlace que se forma entre dos elementos de la tabla periódica cuando ellos son muy cercanos en su valor de electronegatividad. Si tenemos que la diferencia en electronegatividad está entre 0.5
y 1.7, en ese intervalo que está en intervalos cerrados, incluyendo los extremos, entonces tenemos aquí lo que se llama un enlace covalente polar. Ese es el tipo de enlace que se va a generar entre esos elementos químicos. Y si tenemos que la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, entonces ahí tenemos un enlace iónico. Es decir, que para determinar el tipo de enlace químico entre dos elementos es fundamental conocer la electronegatividad de cada uno de ellos y calcular su diferencia. Y el tipo de enlace va a definir muchas de las propiedades físicas y químicas de un compuesto cualquiera. Así que este concepto es fundamental para entender los enlaces químicos y en última instancia las propiedades físicas y químicas de una molécula. Veamos un ejemplo en este caso. Tomemos una de las sustancias más comunes que utiliza a diario, que tú conoces, esta que está aquí, el cloruro de sodio. Eso es la sal común, la sal que utilizamos todos los días en nuestras casas para cocinar, condimentar nuestros alimentos. El sodio es un elemento que está en los primeros grupos, las primeras columnas de la tabla periódica. De hecho, en la primera columna, el sodio es el elemento 11 de la tabla periódica. El cloro está en el grupo 7, es un halógeno. El cloro es el elemento 17 de la tabla periódica. ¿Cuál es la electronegatividad del sodio? El sodio tiene una electronegatividad de 0.9. El cloro tiene una electronegatividad de 3.0. Es decir, que hay una diferencia de electronegatividad entre ellos de 2.1. Eso significa que este compuesto que está aquí, el tipo de enlace es un enlace iónico. ¿Y cómo lo podemos entender que es así? Mira, podemos ver lo siguiente. Vamos a escribir la configuración electrónica del sodio. La configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, ahí llevamos 10 electrones, 3s2. Esa es la configuración electrónica para el sodio. Vamos ahora a escribir la configuración, 3s1. Es lo que tenemos ahí, 2, 4, 10, 11. Vamos a escribir la configuración electrónica para el cloro. Fíjate, para el cloro tenemos 1s2, 2s2, 2p6, ahí tenemos 10, 3s2, ahí tenemos 12, 3p5, ahí tenemos 17. ¿Y cómo interpretamos esto? Si tú te fijas, el cloro es un elemento que tiene su nivel 1 completamente lleno, su nivel 2 completamente lleno, y en el nivel 3, que de hecho es un nivel donde caben 18 electrones, tiene solamente un electrón. Entonces, para este elemento que está aquí, para él llenar todo su nivel 3, le faltan demasiados electrones. Sin embargo, si él se desprendiera de este electrón que está aquí, pues él queda, entonces, se comporta como si fuera un neón. O sea, tuviera 10 electrones, su nivel 1 y su nivel 2 completamente lleno, y fuera perfectamente estable. O sea que para el sodio, su mayor estabilidad la alcanza si él pierde este electrón que está ahí. Por tanto, el sodio cede con facilidad ese electrón, porque eso le da mayor estabilidad, porque se queda con todos estos niveles llenos. En el caso del cloro, fíjate, el cloro es un elemento que tiene su nivel 1 lleno, su nivel 2 lleno, y en su nivel 3 tiene el subnivel S lleno, y el subnivel P le falta solo un electrón para llenarlo. Entonces, para el cloro le da mayor estabilidad tomar un electrón y al menos llenar completamente su subnivel P del nivel 3. Entonces, quiere decir que este es un elemento que tiene afinidad por atraer electrones de otros átomos, en tanto que este es un elemento que tiene poca afinidad por eso. Por tanto, el cloro es un elemento electronegativo. Cuando nosotros
formamos esta molécula que está aquí de cloruro de sodio, en realidad lo que sucede es que este electrón de la nube electrónica del sodio se mueve hacia el cloro, porque el cloro tiene afinidad por atraer a ese electrón y llenar este su nivel que está aquí. Y en realidad cuando esa molécula se forma, lo que nosotros vamos a tener en la estructura interna es que el sodio se va a comportar prácticamente como si fuera un ion positivo, porque ese electrón se mueve hacia la nube electrónica del cloro y este se comporta como si fuera un ion positivo, y el cloro ha atraído a ese electrón adicional y se comporta como si fuera un ion negativo. Es decir, que en la molécula de cloruro de sodio, los elementos que están ahí internamente se están comportando prácticamente como iones. Por eso es que a ese elemento se le llama, a ese enlace químico que está ahí se le llama un enlace iónico. La diferencia de electronegatividad define justamente el comportamiento de los elementos en la molécula. Ese es un enlace de alta energía, porque ese electrón es atraído con fuerza por el cloro, por tanto requeriríamos mucha energía externa para romper ese enlace químico. En los enlaces covalentes, donde la diferencia de electronegatividad no es tan grande, entonces ahí la nube electrónica no es jalada con fuerza hacia ninguno de los dos lados, más bien los electrones de valencia son compartidos por los átomos que forman la molécula. Eso sería un enlace covalente, que por tanto son enlaces de baja energía, o sea, con una menor energía externa los podemos romper, porque los electrones no están atados con fuerza a ninguno de los átomos. Esa es entonces la importancia que tiene este concepto de la electronegatividad. Un concepto, reitero, introducido por Linus Pauling. Él definió una escala arbitraria para asignar los valores de electronegatividad a los elementos en la tabla periódica, y es esa diferencia de electronegatividad la que define los tipos de enlaces que al final juegan un papel importante en el comportamiento de las propiedades de cualquier compuesto. Espero pues que esta explicación te haya parecido interesante, te haya gustado la forma en que te lo he explicado aquí. Si es así, si te ha gustado el video, pues no me queda más, como siempre, que pedirte que le des like y sobre todo que me sigas, que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.